hablar de viabilidad miocárdica por resonancia. Primero, recordarles que la resonancia cardíaca magnética es un estudio multiparámetro. O sea, en un mismo estudio estudiamos las dimensiones del ventrículo izquierdo, contractilidad regional, fracción de eyección, perfusión miocárdica, viabilidad, con caracterización tisular y reserva contráctil. No solo eso, sino que en casi todos, excepto en la reserva contráctil, la resonancia es el gol estándar. Bueno, Josefina ya había puesto la lámina. Hay 5 parámetros fundamentales para el estudio de la viabilidad, que son el espesor de la pared, reserva contráctil, integridad celular, perfusión y metabolismo. Y la resonancia, con la resonancia lo podemos estudiar todos. El metabolismo se hace con espectroscopía con resonancia, no se usa mucho, pero si queremos lo podemos hacer. Y lo importante de esto es que cada parámetro tiene una importancia vital. Probablemente en relación que en un mismo segmento podemos tener miocardio viable y miocardio no viable. Por eso la técnica ideal es la que tiene aquella resolución espacial que te puede decir en un mismo segmento hay viabilidad y en un mismo segmento qué parte del miocardio tiene viabilidad o no. Además de la que estudie la mayor cantidad de parámetros, como la resonancia. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la técnica de realce tardío, que ya se los había dicho en los años pasados, que la forma de identificar los patrones isquémicos es que el subendocardio esté afectado. Vamos, en este esquema la parte negra es el miocardio sano y la parte blanca es la cicatriz o la necrosis. Entonces, siempre que esté afectado el subendocardio, es un patrón isquémico. El no reflujo es otro tema, pero vamos a hablar del subendocárdico y transmural. ¿Qué dicen los estudios? Que cuando la cicatriz o la necrosis ocupa más del 50% del espesor miocárdico, no hay viabilidad. Pero cuando la cicatriz ocupa menos del 50% del espesor miocárdico, sí hay viabilidad. Y estos son estudios que los hacemos con realce tardío, sin necesidad de usar inotrópicos, sino estudios de reposo. Esto es un ejemplo. Recuerden que el miocardio negro es sano y lo que brilla y blanco es la cicatriz. Este es un paciente que toda la porción del septo y la pared anterior, la cicatriz era transmural. Igual lo vemos aquí en 2 cámaras, la pared interior, casi todo es transmural, por eso es que no hay viabilidad en el territorio del ADA. A diferencia de este, por ejemplo, que hay afectación menos del 50% en la porción distal del septo, y solo una porción del subendocardio en el septo y en la pared anterior. En este caso sí hay viabilidad. ¿Pero por qué el 50%? El punto de corte es por este estudio que fue publicado en el New England en el 2000 por el grupo de King, que es uno de los que más ha estudiado viabilidad por resonancia. Y lo que aparece abajo es el porcentaje del espesor de la cicatriz. ¿Ok? En la pared miocárdica. Los pacientes que tenían menor porcentaje o que no tenían cicatriz, y aquí los que tenían casi 100, del 75 a 100% de la cicatriz del espesor, pues a partir del 50%, que es la barra de verde, fue donde se observó la mayor mejora de los segmentos de la contractilidad regional. Igual así para la fracción de eyección global, a menor cantidad, menor porcentaje de la cicatriz, mejoraba la fracción de eyección. Esto es un ejemplo, esto es un ecocardiograma. La paciente no tenía muy buena ventana, era muy delgadita, pero ya se veía que estaba aquinético las porciones distales del septo y la pared anterior. Aquí lo vemos un poco mejor en el 2 cámaras y en el 3 cámaras. Esto está aquinético, doctor Amaro, ¿no? Según, no hay viabilidad. Bueno, era una de las preguntas. Aquí era un poco difícil medir el espesor de la pared, pero esta es la misma paciente que le hicimos la resonancia y el espesor de la pared en la parte adelgazada era de 4 a 5 milímetros. Igual se veía que todos los segmentos distales estaban aquinéticos. Pero esta paciente, en el realce tardío, solamente tenía
poco menos del 50% de la cicatriz en el espesor en el septo y en la pared anterior. Entonces, en esta paciente, a pesar que estaba aquinético y estaba adelgazado, sí había viabilidad. Y por eso es una de las importancias de la resonancia, que no solo estudia el espesor de la pared, sino la integridad celular, que es uno de los parámetros de la viabilidad, y el conjunto del estudio de varios parámetros en el mismo estudio. Esta es la comparación, la línea negra es el porcentaje de realce tardío en la cicatriz de 0 a 100 y vemos que a partir del punto de corte de 50%, la sensibilidad y la especificidad es muy superior a todos los demás estudios por imágenes, incluyendo el SPECT, incluyendo el ecocondobutamina, incluyendo el PET e incluso incluyendo la resonancia magnética con estrés con dobutamina. Fue muy superior en sensibilidad y especificidad. Aquí les traje un paciente masculino de 60 años de edad con angina de esfuerzo. En el eco tenía 35 de fracción de eyección con hipocinesia de todos los segmentos distales. Va a cateterismo. Aquí está el dibujo estático de la lesión. Pues se reportó una lesión crítica del 90% previo al nacimiento de la primera diagonal en la bifurcación, que era una lesión difícil de tratar desde el punto de vista endovascular. Pues entonces me dicen que antes si van a tratarlo o no, quieren saber si el paciente tiene viabilidad. Pues le hicimos la resonancia donde se ve que las porciones distales estaban hipokinéticas. Estudiamos perfusión, consecuencias del primer paso, y vemos este borde negro que vemos en la parte subendocárdica del septo, es porque hay un defecto de perfusión debido a la obstrucción del tercio proximal de la DA, y en el realce tardío pues había un poco menos del 50% en el septo. Aquí estaba justo limítrofe del 50%, sin embargo no habían tantos segmentos, sobre todo aquí en la pared anterior. Pues dijimos que si había habilidad, el paciente fue tratado. Y le pusieron el stent. Bueno, y el ecocardiograma control, lamentablemente no perdí las imágenes, pero la fracción de eyección a los 6 meses había mejorado de 10%. Pese a todos estos estudios, todo lo que les comenté, en el 2013 salió publicado la apropiada utilización o el Task Force del uso de imágenes para pacientes con disfunción sistólica de etiología isquémica, y los dividieron en los estudios de reposo y los estudios de estrés. En todos los pacientes, desde menos de 30 de fracción de eyección hasta 49, la resonancia magnética de reposo fue la única que fue indicación apropiada en todos los pacientes. Por eso la resonancia es un estudio multiparámetro sin radiación no invasivo, que es indicación apropiada en todos los pacientes con disfunción sistólica de etiología isquémica para evaluar viabilidad, y tiene una alta sensibilidad y especificidad por encima del eco con dobutamina y los estudios de SPECT y de tomografía por emisión de positrones. Gracias.